¿Vamos a llegar a los 6 millones de parados en este país? Tras conocer hoy que el paro ha bajado en casi 60.000 personas en diciembre en España, de las cuales 26.000 eran andaluzas, cabe decir que es un cambio de tendencia en el desempleo o un simple espejismo. ¿Cuáles van a ser las perspectivas económicas para este año? Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue mes a mes pagando sus facturas. Facturas como la de la luz, que ha venido con una subida considerable. Esta noche, en Pido la Palabra, nos vamos a preguntar por qué la luz en España es de las más caras de Europa. Porque ha llegado el tiempo de hacerse preguntas y, sobre todo, de darle respuestas. Aquí y ahora comienza Pido la Palabra. Buenas noches, querido público, bienvenidos y feliz año 2013. Comienza un año nuevo y es tiempo de volver a empezar. Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que el paro ha bajado en casi 60.000 personas. Una buena noticia. Pero ¿cuáles son las perspectivas que tenemos para este año que acaba de comenzar? Para hablar de este asunto hemos invitado al programa al profesor de Economía Pública de la Universidad de Sevilla, Luis Ángel Hierro, que ya está con nosotros. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Luis Ángel Hierro, además de ser profesor de Economía, también fue diputado en el Congreso de los Diputados y autor, entre otros, de un libro que lleva por título Yo amo el estado del bienestar. Y, profesor, con toda su experiencia, en una pregunta, defínanos cómo va a ser el 2013. Desgraciadamente, mientras no cambiemos la política, igual. Bien. Pues vamos a ver lo que opina la calle. Hemos salido a la calle para ver qué piensan los andaluces de las perspectivas económicas de este año. Pues creo que con recortes y austeridad nos hundimos poco a poco un poquito más. Quitándonos dinero no podemos consumir, no podemos avanzar, empleo, no, yo creo que no son la solución. Yo creo que los recortes sí es puede ser una de las claves para poder salir de la crisis, pero claro, eso será a la larga, no yo. La respuesta a esta crisis sería, entre otras cosas, suprimir todas las empresas que dependen de los estamentos oficiales, llámese autonomía, llámese ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y suprimir cargos innecesarios. Pienso que deberían de recortar a los que ingresan más o a los que intentan llevarse el dinero fuera. No, considero que los recortes no están generando puestos de trabajo, al revés. Está generando más desempleo y más paro. Igual el gobierno anterior tuvo culpa, pero que a ellos ya estos se están pasando con tantos recortes. Yo creo que los recortes son acertados en algunas medidas, en otros no. No creo que todos los recortes sean lo óptimo, la verdad. Los recortes son claves, pero no como se ha hecho, que en un año se ha metido todo de golpe, es decir, tiene que haber sido más pausado. Si tú quitas la pequeña empresa, el país se va a pique. Y a todo el que se lleva el dinero, que devuelva el dinero, no que le cojan y no, que le vuelva el dinero. Yo creo que no. Yo creo que hay que crear medidas que estimulen el crecimiento y los recortes creo que no van por buen camino. Pues hay que recortar en cierta medida, recortar a los que más tienen, no a los que menos tienen. Creo que el tema de recorte, si tú recortas, la gente gasta menos y eso se convierte en un ciclo que cada vez gasta menos, la gente tiene que cerrar negocios y demás y eso no conviene nada. Cuando no se tiene nada, como es el caso nuestro ahora mismo, y no nos queda otra que recortar, si no, ¿cómo se sale? Esa es la opinión de la calle, de los andaluces. Y ahora vamos con las preguntas que quieren hacerle aquí en el plató. Usted es valiente porque ya quiso medirse con el propio Rubalcaba. Lo intenté por lo menos para decirle a los ciudadanos que había otras alternativas. Bueno, pues vamos a ello, empezando por Huelva. Natalia, adelante, comienzas tú. Hola, buenas noches. Me llamo Natalia, vengo de Huelva y tengo 22 años y soy una estudiante de quinto de Filología Inglesa. Mi pregunta es la siguiente. Nuestra paisana, Fátima Báñez,
prevé o piensa que la crisis va de paso. ¿Usted como economista piensa que en este 2013 va a haber un empeoramiento en nuestra situación o es que los políticos nos engañan y no consultan con los expertos? Bueno, en principio no va a haber una mejoría y de hecho todas las instituciones prevén unos resultados muy similares a los de este año. Eso significa aproximadamente pues otros 300.000 parados más y significa aproximadamente más de 6 millones de parados. Por tanto, la crisis no va de paso, mucho menos cuando la crisis la creamos nosotros con nuestras propias políticas. Pensemos que los únicos países que existen ahora mismo en el mundo en situación de crisis es la zona euro. No son el resto. Estados Unidos está creciendo al 2,2%, Canadá está creciendo, China está creciendo, Australia está creciendo. Sin embargo, si uno se fija en los parámetros, lo que verdaderamente está decreciendo y está en recesión es Europa. Luego somos nosotros los equivocados. Si cambiáramos, la crisis sí empezaría a estar de paso, pero precisamente con las políticas que aplica este gobierno es imposible. Atendida, pues vamos a Cádiz. A ver, por favor, Laura, adelante. Buenas noches, gracias Jesús. Yo me llamo Laura, vengo de Olvera, de un pueblo de Cádiz, y quisiera preguntarle, porque las organizaciones empresariales dicen que el desempleo va a llegar en España al 26%. Es decir, de cada 100 españoles, 26 vamos a estar en el desempleo. El gobierno de Mariano Rajoy dice que un 24%. La gente sencilla lo que pensamos es que lo que habéis dicho, que vamos a ser 6 millones de personas. Si todas estas previsiones se supone que las hacen analistas y expertos, porque las organizaciones empresariales y el gobierno no toman medidas y planes de choque que sean serios, que no sean risorios como los que ha habido hasta ahora y, por supuesto, que sean planes de empleo y planes de choque productivos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues básicamente en Europa hay un motivo, que es el mal diseño de las instituciones europeas. Nosotros tenemos un sistema que hemos creado en el cual hemos pactado entre todos los países pues que haya que recortar sistemáticamente el déficit, que no se pueda incrementar la deuda, y eso lo hemos pactado y lo hemos metido en el Tratado de la Unión. Conclusión, para modificar ese tipo de políticas tenemos que modificar Europa, y no se quiere modificar Europa. Por tanto, lo que nosotros deberíamos plantearle a todos no es ya programas, porque se hablan de programas, un programa para desempleados de este tipo, otro programa. No, el problema básico aquí es que no hay dinero. El problema básico es que, a diferencia en Estados Unidos, donde el presidente de la Reserva Federal se ha comprometido en meter 65.000 millones de dólares cada mes hasta que el desempleo no llegue al 6,5% en Estados Unidos, en Europa ¿hemos ido alguna vez a hablar al gobernador del Banco Central Europeo de desempleo? ¿Verdad que no? Yo personalmente no lo he oído nunca. Ni lo va a oír. En todo caso, cuando lo oía era para decir que flexibilizáramos el mercado de trabajo. Lo flexibilizamos hace 2 años y hace 1 año. Y el resultado son más desempleados. Es decir, tenemos un grave problema político de diseño de las instituciones europeas y como consecuencia de diseño de las políticas económicas. Afortunadamente, como se ha puesto de manifiesto en la encuesta, los ciudadanos ya empiezan a darse cuenta de que no, que la política de recorte es la errónea, que los países que van mal son Grecia, que recorta, son Portugal, que recorta, son España, que recorta, ¿no? Y ya, afortunadamente, va calando. Yo espero que eso cale, y así lo he defendido desde hace ya tiempo, como ha dicho Jesús, en un libro que publiqué no hace mucho tiempo, hace 1 año y algo, y yo creo que va calando y creo que encontraremos la salida, pero tiene que ser empujando desde Europa. Pues desde luego los datos calan directamente. En el año 2012, 2.000 parados cada mes, 90 parados cada día en nuestro país. Eso es realidad. A ver, Sevilla. José, adelante. Venga. Hola, buenas noches, don Luis. Mi pregunta iba relacionada porque vamos a hacer un ejercicio de política ficción y usted no va a ser economista, sino va a ser político. Pero, José, acércate al micrófono. Sí, y va a ser eso es. Político. Ministro de Economía, ¿qué medidas concretas tomaría su gobierno para reactivar la economía y fomentar el empleo? Pero medidas concretas.
sin andarse por las ramas, que para eso ya está están. Luis de Guindos. Bueno, mira, medidas concretas. Básicamente yo las que he propuesto es un crecimiento del déficit, es decir, todo lo contrario, un crecimiento del déficit de aproximadamente hasta llegar al 11%. Si consiguiéramos que el Estado gastara esos 3-4 puntos de PIB más, eso nos permitiría estar creciendo al ritmo que está creciendo Estados Unidos. Para eso es necesario que el Estado pueda gastar recursos y que no se le impida tener déficit. Y es perfectamente factible. De hecho, Gran Bretaña lo está haciendo. Gran Bretaña forma parte, no es del euro, pero forma parte de la Unión Europea y sigue manteniendo un déficit del orden del 11%. ¿Por qué digo esto? Pues por una explicación muy sencilla. Lo sabemos los economistas desde hace mucho tiempo, aunque se ha querido quitar de los libros. El problema que tenemos ahora mismo es un problema de defecto de demanda. Si uno le pregunta a un empresario, el empresario le dice, mi problema es que no vendo. Mi problema no es que no pueda contratar, puedo contratar por 1 hora, por media, por 5. Contrato unos salarios bajísimos. Mi problema es que no entra nadie en mi fábrica, mi problema es que no entra nadie en la tienda. Cuando esa situación se da, quien sí tiene capacidad de demandar es el Estado. Porque el Estado se puede endeudar más que usted y más que yo. Porque sabe que después lo van a pagar, en el futuro lo vamos a pagar con nuestros impuestos. Entonces, por eso es necesario desde mi punto de vista, lo que hacen falta son planes G. Desde mi punto de vista, lo que hacen falta es gasto de inversión, que es lo que más empleo produce y más producción produce. Y no todo lo contrario. Todo lo contrario está llevándonos a que además no controlamos el déficit. Porque se ha revisado 2 veces el déficit del año pasado y no lo vamos a cumplir. Es decir, es perfectamente factible. De hecho, en Estados Unidos lo están haciendo. El que quiera que vea la política que se está aplicando en Estados Unidos por la administración Obama, junto con la Reserva Federal, y verá que se está haciendo. Gracias, José. El profesor Luis Ángel Hierro ha sido muy condescendiente conmigo porque es la cosa más grave, los datos. Profesor, gracias porque ha sido muy condescendiente. La crisis ha destruido 2.000 empleos al día. Al día. He dicho mes. Al día. He dicho mes. Y 90 parados a la hora. Es mucho más grave. Sí, sí, es gravísimo. Hemos creado desempleados, 400.000 desempleados más. 90 a la hora. Es tremendo. Granada. A ver, Eva, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Vengo de Granada, he sido comerciante y ahora mismo estoy en desempleo. Mi pregunta, vamos a ver. Grecia, Irlanda y Portugal han solicitado ya el rescate a la Unión Europea. Pero ni su economía ha mejorado, ni sus habitantes están mejor y su financiación sigue con... Se me ha ido. Perdona. Sigue mal. ¿Por qué tendríamos entonces nosotros que pedir el rescate? Nosotros no debemos pedir el rescate. Nosotros no debemos pedir el rescate en ningún caso. Siempre que podamos tenemos que evitarlo. El rescate a España no le es necesario. Nosotros tenemos menos deuda que la que tenía... Nosotros a final del año pasado teníamos menos deuda de la que tenía Alemania al principio de la crisis. Y seguimos teniendo 10 puntos menos de deuda que la que tiene actualmente Alemania. Tenemos la misma moneda y pagamos impuestos, igual que pagan los alemanes. Luego no hay ninguna lógica económica que nos lleve a que no nos presten dinero. Es verdad que necesitamos que nos presten dinero. Y es verdad que si se ponen de acuerdo los que prestan el dinero en no prestártelo, te crean problemas. Pero eso se llama problema de liquidez. Problema de que no tienes efectivo porque no te prestan. Pero no de solvencia, porque solventes somos más solventes que Gran Bretaña, que Alemania, que Francia. Tenemos menos deuda que todos ellos. Entonces, nosotros tenemos que intentar evitar el rescate por todos los medios. Porque el rescate es una necesidad especulativa. Si conseguimos parar la especulación, no necesitaremos el rescate porque no lo necesita Gran Bretaña. El día que Gran Bretaña lo necesite, lo necesitaremos nosotros, porque tiene peores datos que nosotros, en todos. No en uno, en todos, menos en desempleo. En todos. Por tanto, lo suyo es no pedir el rescate. Será de las pocas cosas en las que coincida con este gobierno. Eso le iba a decir, profesor, digo, coincide usted con Rajoy. Y con Rubalcaba también. En no pedir el rescate. Vamos a ver, Manolo, Almería, y Manolo, que te ve con muchas ganas, el letrado de Almería. Adelante. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Una pregunta muy breve. Volvemos al tema del laboral y demás. Para usted,
pros y contras de la contratación laboral conocida normalmente como mini-job, que sería para aquí y para España. ¿Qué problema o qué pros podría tener la implantación de este? Deberíamos explicar muy brevemente lo que son los mini-jobs. Los mini-jobs son un invento alemán que consiste en un empleo que está retribuido del orden de 400 euros y que además no tiene cotizaciones a la seguridad social, con lo cual no da derecho a la percepción de pensiones. Yo los mini-jobs los considero un sistema de servidumbre, en realidad, porque lo que te están ofreciendo es prácticamente un salario de subsistencia. En Alemania es tan difícil como aquí vivir por 400 euros y en realidad lo que te están es llevando a trabajar en unas condiciones pues probablemente similares a la China. Si el futuro de Europa consiste en tener, como tiene Alemania, del orden de 8 o 9 millones de trabajadores que cobran 400.000 euros, yo esa Europa no la entiendo, esa no es mi Europa. Eso puede ser la Europa de los empresarios que ganen dinero con eso, pero no es la mía. ¿Piensa usted que tal vez en España, de cara a poder ese gran cúmulo de paro juvenil y de un paro ya maduro, sería una de las soluciones a implantar, tal vez? Me refiero como una salida a la desesperada. Sí, bueno, pero eso tendría un efecto contable, pero no mejoraría la capacidad económica de la familia. Vamos a ver, nosotros a los mini-jobs, nosotros le estamos dando la ayuda de los 400 euros. ¿Y eso mejora las situaciones de la familia? ¿La ayuda mejora las situaciones de la familia? No la mejora. Entonces, un trabajo de 400 euros no es una mejora para la familia. Aquí el problema está en que se está utilizando la crisis para rebajar los costes laborales y para crear lo que en su día Marx llamaba ejército de reserva, que de hecho ahora mismo lo están creando, ahora mismo existe, ¿no? No estoy de acuerdo, ni voy a estar de acuerdo nunca con los mini-jobs. Muchísimas gracias. Gracias, Manolo. Vamos a Málaga. Ana, adelante con tu pregunta. Hola, buenas noches. Con referencia a los mini-jobs, los contratos basura, la flexibilización, la ley de contratos, ¿cree usted que los empresarios, los grandes empresarios, se están aprovechando de ellos para hacer esos tipos de contratos basura o echar a la gente a mansalva diciendo que hay pocos beneficios o no hay beneficios? Obviamente. La reforma laboral es una reforma que tiene sobre todo un contenido ideológico. Se ha demostrado que no crea empleo, ¿no? La teoría era, como yo facilito el despido y hago que las contrataciones pues generen menos costes, se va a contratar más, no se contrata más. El resultado es que no se contrata más. Por lo tanto, ese tipo de reformas lo que sí tiene es un efecto claro, que es, los trabajadores no protestan, a la primera de cambio te echan, no van ni a la huelga, ¿eh? Hay empresarios que amenazan con que si vas a la huelga al día siguiente te despiden y te pueden despedir. Además, estamos flexibilizados ya totalmente. Nosotros teníamos probablemente el mercado laboral más flexible de Europa, aunque dijera lo contrario, porque nosotros podemos contratar por 1 hora al día, 1 hora un día a la semana, y podíamos hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues abaratar todos aquellos costes adicionales que tenían los empresarios. ¿Se ha conseguido algo? A la prueba me remito, no. Por tanto, es una reforma que era ideológica. Nos van a decir a largo plazo. ¿Y usted, a largo plazo o no? Japón lleva 20 años en crisis. Y a largo plazo a lo mejor lo que mejora es la situación del mercado financiero, o lo que mejora es la situación de los mercados internacionales financieros, o mejora Europa y tenemos un banco central razonable, y dirá, no, eso es por la reforma. No, será por otras cuestiones, pero no se soluciona. El problema de las empresas, sigo insistiendo, que es que no tienen clientes. Vamos a Córdoba. Pilar, adelante. Buenas noches, señor Hierro. Hace unos días el presidente Obama dijo que los Estados Unidos estaban al borde de un abismo fiscal. ¿Nos puede explicar qué es un abismo fiscal y si España se encuentra en esa situación? El abismo fiscal es por donde se ha tirado Europa, ¿vale? O sea, nosotros somos los suicidas del abismo fiscal. En Estados Unidos han estado reunidos en el Senado de los Estados Unidos el día 31 y han votado el día 1 a las 2 de la madrugada para evitar lo que ellos llaman el abismo fiscal. El abismo fiscal es
sistema de recorte del déficit brutal, que consiste en eliminar todas las disminuciones de impuestos que se han aplicado desde hace aproximadamente 25 o 30 años en Estados Unidos, y a la vez también recortar programas de gasto y programas de gasto militar que tiene muchos Estados Unidos. De forma que el déficit se reduciría en torno a 5 puntos de PIB, ¿vale? Si están en el 11, pasarlo al 6. Eso es lo que ese es nuestro abismo fiscal al que nosotros nos hemos tirado voluntariamente. Nosotros somos los suicidas del abismo fiscal. Lo que ellos han visto que es el mal para la economía americana, pues nosotros aquí lo aplicamos alegremente porque, según nosotros, creemos que es el bien. No sé si te he respondido. Sí. Profesor, pero el ejemplo que usted ponía, me gustaría hacer una pregunta. El día 31 hasta las 2 de la madrugada, allí estaban reunidos. ¿Sería posible eso en España, poner de acuerdo, o por qué no es posible poner de acuerdo al gobierno y la oposición? Da igual. ¿Cómo que da igual? Da igual. Sí, porque el gobierno y la oposición, si nos damos cuenta, el gobierno anterior, cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste, tuvo que hacer una política de recorte. Este gobierno no es cueste lo que cueste, sino me cueste lo que me cueste, no. Hago todo lo contrario de lo que he dicho y también lo hace. Conclusión, el defecto está más arriba. Yo estoy seguro que los políticos españoles no habrían aplicado esa política si hubieran tenido las manos libres. Ha contestado usted muy bien y muy rápido. Vamos a Jaén. Paqui, adelante. Muy buenas noches y feliz año nuevo. Igualmente. Vamos a ver, ahora voy yo con los mayores. ¿Qué le diría usted a los pensionistas que con su pensión llevan a cabo sus pagos y encima a cargo a hijos y nietos y encima en paro, con una pensión de 480 euros? Me consta que es así, me consta que el sistema de asistencia social que tiene España está sirviendo de mecanismo de amortiguación de los problemas familiares. Es decir, hemos pasado del lugar de los jóvenes, además de dar la pensión, pues dar otras coberturas a nuestros mayores, a que sean los mayores los que con sus escasos ingresos tienen que cubrir demandas de su familia. Yo lo que les diría es que sigan haciéndolo. Primero, que sigan haciéndolo como puedan. Y segundo, que yo tengo esperanza, es más, además tengo esperanza en este año, de que la cosa pueda cambiar en Europa. Y el día que cambie en Europa veremos el mundo con otro color, lo veremos de color, pero tiene que venir de ahí el cambio. No le puedo decir, me parece una salvajada el euro en la receta, me parece una salvajada el copago, me parece una salvajada que haya que pagar la ambulancia cuando uno va al médico, me parece impresentable que haya familias que no cobren ningún tipo de ayuda. Nada. Me parece totalmente impresentable. También me parece que tenemos un país grande. Y como país grande que es y que ha sido, tenemos capacidad de salir de esto. Pero también os digo, depende mucho del pueblo español. Porque los políticos están atados. O les presionamos o difícilmente vamos a poder salir de esto con cierta rapidez. Pero si los ciudadanos tenemos paciencia, pero la paciencia llega hasta un límite. Yo creo que no tenemos que tener paciencia. ¿Que no tenemos que tener paciencia? Yo creo que es lo contrario. Yo creo que lo que hay es que presionarles muchísimo a los políticos, para que ellos a su vez presionen donde tienen que presionar. Bueno, gracias, Paqui. Es el segundo economista que ha dicho justamente eso. Usted lo está haciendo muy bien en la respuesta de tiempo, ¿eh? Lo otro ya a criterio de cada uno. Está usted muy bien. Han preguntado las 8 provincias, pero tiene premio el ir rapidito como va usted. Así es que 2 preguntas más. Málaga, por ejemplo. Leo de Virjo, adelante. Hola, ¿qué hay? Hola, buenas noches. Yo soy un padre de familia en paro. Me gustaría, ya sabemos lo de que la crisis está. Sabemos también que hay muchos culpables. Pero a mí me gustaría recibir de usted, y como yo, muchas personas más, algo positivo. ¿Qué esperamos para el 2013 en cuanto a empleo y economía? En cuanto a empleo no le puedo dar datos positivos. Lo que sí le puedo decir es una cosa. No todo el mundo está así. Es muy duro lo que voy a decir, ¿eh? Pero es la realidad. No todo el mundo está así. No todas las zonas geográficas del mundo están así, ¿vale? Yo no es que me guste que los españoles se vayan de España, pero en un momento determinado, cuando uno ya, el país,
por lo que sea, no le puede permitir salir, tiene que buscarlo donde haga falta, porque la familia está antes, ¿vale? Entonces yo, mi consejo que le doy a las muchísimas personas que están en paro, uno, que busquen, porque siempre hay determinadas profesiones que tienen demanda, y son profesiones que a lo mejor no necesitan un título universitario, pero sí necesitan una formación muy específica, muy específica. Imaginémonos, pues, controladores de cámara. Pues a lo mejor no hay controladores de cámara. Creo que hay por ahí un listado de profesiones que lo saca el INEM, de profesiones que son demandadas. Hay que intentar esforzarse en hacerse especialista en alguna de esas profesiones. A lo mejor son rarísimas, cesador de pollos, no sé, pero puede haberlas, las hay, ¿eh? Y es carísimo lo que se paga, ¿eh? Entonces, hay que buscar esa alternativa. Y si no, si uno tiene que ir a trabajar, pues irá a trabajar donde tenga que ir, siempre con la expectativa de poder volver cuanto antes mejor y cuando las cosas se solucionen. No puedo ofrecer otra cosa, ya me gustaría poder ofrecer otra. Muchas gracias. Gracias, Luis Gildo. Vamos a Córdoba. Lorena, que ha sido la más rápida en levantar la mano. Adelante. Buenas noches, señor Buenas Hierro. noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué debería invertir Andalucía para poder crecer frente a la crisis? El problema que tiene Andalucía ahora mismo es que no tiene dinero para invertir. La Junta de Andalucía no tiene dinero porque los recortes se están aplicando de forma milimétrica, aunque hoy hayan dicho no se está cumpliendo, son milésimas, que no está cumpliendo el Estado porque ya se le ha desequilibrado la seguridad social, y las empresas privadas, pues la financiación la tienen a unas cuantías, a unos tipos de interés altísimos, y además con unas restricciones de liquidez brutales porque no le dan préstamos casi a nadie. Entonces, ahora mismo invertir es difícil. Mi consejo, mi deseo es que la gente consuma. Ese es mi deseo. Mi deseo es que los andaluces consuman y que consuman cosas hechas en Andalucía, porque será la única forma de que nuestras empresas puedan tirar hacia adelante. Sé que es difícil, pero bueno, a lo mejor tenemos que mirar algunas etiquetas también de vez en cuando. Ojalá yo tuviera también esa varita, pero no la tengo, la de decir dónde, Pero sé que Andalucía tiene potencialidades, tiene capacidad, recursos humanos, más que sobrados. De hecho, están emigrando con unos niveles técnicos impresionantes y, por tanto, sé que hay posibilidades. Ahora mismo la situación es una situación que, desgraciadamente, no me atrevo a decir, no, si invertimos en turismo o si invertimos en... pues podemos salir. No, ahora mismo no la veo. Muchas gracias. Son las 11 menos 3 minutos de la noche, estamos en directo, como siempre, aquí en Pido la Palabra, y es el momento de ver cómo están los movimientos en las redes sociales. Para ello, Mar Barrera, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Feliz año, Mar. Feliz año. Y a ver, ¿qué nos traes de las redes sociales? Mis amigos de las redes sociales me han trasladado una frase célebre que viene muy acorde para su intervención, de Benjamin Franklin, que dijo: cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. Y dicho esto, le comunico que la gente recibe con esperanza, pero con un poco de más pesimismo, el nuevo año. Todos quieren olvidar el 2012 porque más que ha traído pobreza y sufrimiento. Además, la mayoría está convencida de que el Gobierno debe cambiar el rumbo de sus medidas. Después de este resumen, hemos seleccionado 3 preguntas llegadas directamente desde casa. Primera, con los recortes del Gobierno y de las empresas, ¿hemos ahorrado lo suficiente para crecer en 2013? No, de hecho, hay un estudio ahora que acaba de salir en las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional, que dicen que es que se habían equivocado en los cálculos al calcular qué efecto tenían los recortes en la producción. Se habían equivocado y habían dicho que por cada punto que se recortaba bajaba el PIB 0,5, y no es 0,5, puede ser hasta 1,7. Conclusión, los recortes no sirven ni para cumplir lo que es el objetivo, porque no hay ningún país que, habiendo aplicado los recortes, haya conseguido el objetivo que se propuso conseguir con esos recortes. Por lo tanto, no sirven absolutamente para nada, solo para acabar el pozo que nos lleva cada vez más profundo. Segunda pregunta, ¿qué decisiones difíciles intuye usted que le quedan por tomar al Ejecutivo de Rajoy en 2013? No sé, porque parece que no tienen dificultad para tomar ninguna decisión. Entonces, no sé, les da lo mismo que tengan que pagar
que tengan que pagar, que no haya aplicación de la ley de dependencia, que tengan que pagar los jubilados las recetas, no sé, yo creo que son muy osados y son capaces de hacer cualquier cosa. Yo lo único que les pido es que se serenen y que no hagan nada. O sea, que lo mejor es que no hagan nada porque no les sirve lo que hacen, de hecho no les sirve. Que vayan a protestar a Europa, que vayan y cojan y se pongan a protestar a Europa. Merkel tiene elecciones en noviembre, me parece. De eso depende mucho la cosa. Entonces que protesten mucho por ahí. Tercera y última pregunta. ¿Cómo afectará las fuertes subidas de los precios a los desfavorecidos? Las fuertes subidas de los precios. En España no están subiendo los precios. La inflación que hay está derivada de la subida de los impuestos indirectos. En España, si uno ve una cosa que se llama el deflactor del PIB, que es el cálculo de cuánto suben los precios de toda la producción española, no de la cesta de la compra, sino de toda la producción española, estamos en el 0%. Cuando nos vamos a, porque ahí se calcula sin impuestos, cuando nos vamos a el IPC, la subida del IVA son 3 puntos. ¿No? ¿No subió 3 puntos del IVA? ¿No ha subido la inflación 2, algo? Por tanto, no ha subido. No han subido los precios. Entonces, que nadie se preocupe por la subida de precios. Japón lleva esperando la inflación que decían algunos economistas liberales durante 20 años y todavía no llega la inflación. Así que vamos a preocuparnos del empleo, que es lo que le hace falta a la familia, y vamos a olvidarnos un poquito de la inflación. Pues precisamente, bueno, luego me contará lo de la chapa, ¿eh? Sí. Pero precisamente para hablar de las preocupaciones de los ciudadanos y de los más necesitados en Andalucía, y además porque ustedes nos lo han pedido, hemos invitado al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo. Por favor. Defensor, bienvenido. Un placer. Te presento al profesor. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, pero permítame, antes de marcharse, profesor, hemos hablado de perspectivas, previsiones. ¿Quiénes se equivocan más haciendo previsiones? ¿Los economistas de prestigio como usted o el gobierno? O los gobiernos, si quieren. Yo creo que nos equivocamos todos, desgraciadamente, lo cual demuestra de que todavía los economistas tenemos que aprender mucho, ¿no? Y también de que se nos debe hacer un poquito de menos caso, porque probablemente si se nos hace un poquito de menos caso y se vea la realidad, como han dicho muchos ciudadanos, que lo están viendo ya, pues a lo mejor somos capaces de hacer las cosas un poquito mejor. Gracias por estar con nosotros y feliz año. Muchas gracias. Adiós. Oficiales, llámese autonomía, llámese ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y suprimir cargos innecesarios. Pienso que deberían de recortar a los que ingresan más o a los que intentan llevarse el dinero fuera. No, considero que los recortes no están generando puestos de trabajo, al revés. Está generando más desempleo y más paro. Igual el gobierno anterior tuvo culpa, pero que a ellos ya estos se están pasando con tantos recortes. Yo creo que los recortes son acertados en algunas medidas, en otros no. No creo que todos los recortes sean lo óptimo, la verdad. Los recortes son claves, pero no como se ha hecho, que en un año se ha metido todo de golpe, es decir, tiene que haber sido más pausado. Si tú quitas la pequeña empresa, el país se va a pique. Y a todo el que se lleva el dinero, que devuelva el dinero, no que le cojan y le den, no, que le vuelva el dinero. Yo creo que no. Yo creo que hay que crear medidas que estimulen el crecimiento y los recortes creo que no van por buen camino. Pues hay que recortar en cierta medida, recortar a los que más tienen, no a los que menos tienen. Creo que el tema de recorte, si tú recortas, la gente gasta menos y eso se convierte en un ciclo que cada vez gasta menos, la gente tiene que cerrar negocios y demás, y eso no conviene nada. Cuando no se tiene nada, como es el caso nuestro ahora mismo, y no nos queda otra que recortar, si no, ¿cómo se sale? Esa es la opinión de la calle, de los andaluces. Y ahora vamos con las preguntas que quieren hacerle aquí en el plató. Usted es valiente porque ya quiso medirse con el propio. Vamos a llegar a los 6 millones de parados en este país. Tras conocer hoy que el paro ha bajado en casi 60.000 personas en diciembre en España, de las cuales 26.000 eran andaluzas, cabe decir que es un cambio de tendencia en el desempleo o un simple espejismo. ¿Cuáles van a ser las perspectivas económicas para este año?
Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue mes a mes pagando sus facturas. Facturas como la de la luz, que ha venido con una subida considerable. Esta noche, en Pido la Palabra, nos vamos a preguntar por qué la luz en España es de las más caras de Europa. Porque ha llegado el tiempo de hacerse preguntas y, sobre todo, de darle respuestas. Aquí y ahora comienza Pido la Palabra. Buenas noches, querido público, bienvenidos y feliz año 2013. Comienza un año nuevo y es tiempo de volver a empezar. Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de que el paro ha bajado en casi 60.000 personas. Una buena noticia. Pero ¿cuáles son las perspectivas que tenemos para este año que acaba de comenzar? Para hablar de este asunto hemos invitado al programa al profesor de Economía Pública de la Universidad de Sevilla, Luis Ángel Hierro, que ya está con nosotros. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Luis Ángel Hierro, además de ser profesor de Economía, también fue diputado en el Congreso de los Diputados y autor, entre otros, de un libro que lleva por título Yo amo el estado del bienestar. Y, profesor, con toda su experiencia, en una pregunta, defínanos, ¿cómo va a ser el 2013? Desgraciadamente, mientras no cambiemos la política, igual. Bien. Pues vamos a ver lo que opina la calle. Hemos salido a la calle para ver qué piensan los andaluces de las perspectivas económicas de este año. Pues creo que con recortes y austeridad nos hundimos poco a poco un poquito más. Quitándonos dinero no podemos consumir, no podemos avanzar, empleo, no. Yo creo que no son la solución. Yo creo que los recortes sí es puede ser una de las claves para poder salir de la crisis, pero claro, eso será a la larga, no yo. La respuesta a esta crisis sería, entre otras cosas, suprimir todas las empresas que dependen de los estamentos